Maestro Francisco, un gusto que esté con nosotros en la Universidad de Jalapa. Muchísimas gracias porque está usted con nosotros. No, hombre, al contrario, un placer. Gracias por la invitación. Maestro, hay mucho que platicar, hay mucho que decir y creo que el tiempo no nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de ser concisos. ¿De dónde nace esta inquietud por el teatro? Yo creo que es genético. Yo creo que ya venía desde antes, porque las primeras experiencias fueron con mi tío Luis en Córdoba, que en aquel momento él era director del grupo de teatro del Club de Leones. Digo, él era médico y tenía su consultorio, su laboratorio y todo lo demás, pero además era director del grupo del Club de Leones y me invitaba de vez en cuando a sus ensayos y demás. Mi primer libro de teatro me lo regaló él y a partir de eso con toda la familia de mi abuela materna, la familia de mi mamá, hicimos una pequeña puesta en escena para una cena de fin de año. Y esto fue mucho antes de llegar a Jalapa y enfrentarme al panorama del teatro más formal. Tuve la fortuna de llegar a Jalapa y gracias al trabajo de mi papá entré al Teatro del Estado. Y quiero decir, entré al Teatro del Estado, es decir, un edificio que se acababa de inaugurar hacía un par de meses. Era un edificio nuevo y pues imagínate un chavo de 13, 14 años metiéndose por todo el laberinto del Teatro del Estado, por todos los pasagatos, en fin, y conocer a toda la gente que estaba allí. Tuve la fortuna de conocer en aquel momento a Rino Brunello, que era el concertino de la Sinfónica, a Francisco Sabín en su primera época al frente de la Sinfónica también, y sobre todo pues a la gente de teatro, ¿no? Marco Antonio Montero, Raúl Quijada, José Salmerón, Jorge Godoy, muchísima gente. No, mi primer contacto con Guadalupe Valderas y con Manuel Fierro, con los que después compartí una larga trayectoria. En fin, desde entonces ya viene. Tuve la fortuna también de que recién llegado a Jalapa, llegué a la Escuela Antonio María de Rivera, que entonces era secundaria. Y justo en ese momento a Marco Antonio Montero, que era el director de la compañía, se le ocurre, seguramente por instrucciones del rector Fernando Salmerón, se le ocurre hacer una labor de extensión de parte de la compañía hacia la comunidad universitaria. En aquel momento el sistema de enseñanza media pertenecía a la Universidad Veracruzana. Así es que como estudiante de secundaria yo era alumno de la universidad, ¿no? Entonces Marco manda a Jorge Godoy, que era el subdirector de la compañía, a hacer una puesta en escena en la secundaria. Con esta puesta en escena fue la primera vez que pisé en personaje el escenario de Sala Grande. E inmediatamente después, poco después de eso, no inmediatamente, pero poco después, un par de años, Marco deja la compañía. Primero se va Jorge Godoy, luego Marco deja la compañía y entonces don Adolfo Domínguez, que era el director del Teatro del Estado, se trae de la Universidad del Teatro de las Naciones en París a Manuel Montoro. Don Adolfo me invita a estar en la reunión para recibir a maestro Montoro, y de ahí surge la idea Manuel ya traía la idea de hacer su primera puesta en escena con una obra de Lorca, que era Mariana Pineda, y me integra al reparto. Esa fue la primera ocasión en que pisé
el escenario de la Sala Chica del Teatro del Estado, ya en plan con la compañía profesional. Y de ahí para adelante. ¿Y cómo era ese Jalapa de ese entonces? ¿Cómo se vivía y cómo se respiraba el teatro en esa época? Pues no solamente el teatro, estamos hablando de una época en que Jalapa no llegaba ni de chiste a los 100,000 habitantes, ¿no? Deben haber sido 60, 70,000 habitantes, y el 80% de la población de Jalapa tenía que ver con la universidad. Eran alumnos, eran maestros, eran empleados de la universidad. La burocracia del gobierno del Estado no había crecido tanto, entonces la que llevaba el mayor peso era precisamente la universidad. Entonces, los conciertos de la Orquesta Sinfónica, la Sala Grande del Teatro del Estado, 1,200 localidades estaban llenas. Todo mundo tenía que ver con las actividades culturales. Y por supuesto, ¿no? Es decir, incluso cuando se construye el Teatro del Estado, el gobernador Quirasco construye el Teatro del Estado para la Orquesta Sinfónica, la Sala Grande, para la compañía de teatro y para la compañía de danza, la Sala Chica, que poco después, casi inmediatamente después, con el cambio de gobierno, el siguiente rector, por alguna razón, devuelve el teatro al gobierno del Estado. Pero en un principio la idea es que fuera para la universidad, por la importancia que tenían las actividades de la universidad, de todas las actividades culturales. Había una galería, la librería más grande, mejor surtida y más concurrida era precisamente la librería de la universidad, donde efectivamente encontrabas montones de cosas. No recuerdo si fue allí, debe haber sido por allí más o menos, el primer ejemplar de 100 años de soledad, editorial sudamericana, salió de ahí, de la librería de la universidad. Entonces, toda la ciudad tenía que ver con las actividades culturales de la universidad. Entonces era relativamente fácil. Incluso, iría un poquito más, no solamente en Jalapa, sino en todas partes, sobre todo en la Ciudad de México, la semana de teatro era de martes a domingo. Es decir, uno descansaba de dar función de teatro solamente los lunes. Los demás días siempre había función de teatro. Es hasta muy recientemente que la semana se reduce a viernes, sábado y domingo. Pero en aquella época a mí todavía me toca dar funciones de martes a domingo. Este enamoramiento del teatro que viene desde Córdoba, con la casa, lo que vivía uno y respiraba uno en la calle, claro. En Jalapa, que también era pues muy cultural, se veía, se iba, se asistía a todas estas cuestiones. ¿Qué le deja de recuerdos? Lupita, por ejemplo, en esa época, Marco Antonio Montero, todos estos comentarios y anécdotas que hay, ¿no? Pues muchísimas cosas. Antes de venir a vivir a Jalapa, ya mi papá tiene tratos con la universidad, en aquel momento todavía era rector don Gonzalo Aguirre Beltrán. La primera invitación formal que recibe mi papá para venir a Jalapa y empezar a ver las cuestiones de su incorporación a la universidad y su traslado, nos recibe en su casa. Nos quedamos en la casa ese día, esa noche, en la casa de Sergio Galindo. Y el motivo era el estreno de Hamlet en el puente de Jalitic. Entonces, la famosa puesta de Hamlet. La famosa puesta en escena de Hamlet. Era una cosa extraordinaria. Era el mes de abril. Y en aquella época todavía el cambio climático no nos había afectado tanto, es decir, Jalapa era una ciudad neblinosa, fría, húmeda,
uno guardaba los zapatos en el ropero y se ponían verdes. Los 2 días ya estaban verdes. Y entonces, una de las cosas impresionantes para alguien tan joven como yo en aquel momento es las primeras escenas de Hamlet. Están los guardias, el público estaba en la parte de abajo, junto al manantial, y los guardias estaban en la parte de arriba, ¿no?, donde ahora hay un restaurante, entonces no había nada de eso. Estaban por ahí arriba, en medio de la neblina. Wow. Una frase de uno de los guardias que dice: hace un frío que cala hasta los huesos. Y nosotros aquí abajo diciendo: sí es cierto, sí es cierto. Y de pronto aparece el fantasma entre la niebla. Sí. No era máquina de humo, no eran efectos especiales. Era Jalapa. Era la niebla auténtica que estaba apareciendo por ahí arriba. El entierro de Ofelia, mucho más adelante en la obra, el entierro de Ofelia era en la mampara que hay, o la construcción esta que hay, donde está el manantial. Allí hicieron el agujero de la tumba. Allí estaba Pepe Salmerón, don José Salmerón, que hacía el enterrador, y yo lo tenía a 2 metros con el agujero, y el cortejo venía por la escalera más larga. Wow. Desde por allá bajaba todo el cortejo fúnebre hasta esto. El duelo final entre... recuerdo que era Héctor Ortega el que hacía Hamlet, un muy joven Héctor Ortega, por supuesto, y no recuerdo quién hacía Laertes, pero estaba Farnesio de Bernal haciendo Polonio, Manuel Fierro haciendo el Rey Claudio, Sonia Montero haciendo Gertrudis, María Luisa Castillo, también jalapeña, haciendo la Ofelia. Entonces, la escena final del duelo entre Hamlet y Laertes, allí la escena de los cómicos bajo el arco más grande, el arco central, bueno, son cosas impresionantes. Inmediatamente después de eso se inaugura el Teatro del Estado, y entonces Macbeth, otro Shakespeare también dirigido por Marco Antonio, con Raúl Quijada haciendo Macbeth, Rolando de Castro haciendo... Duncan, el rey Duncan lo hacía Pepe Salmerón. Malcolm, el rival de Macbeth, lo hacía Rolando de Castro, creo. Había otro jalapeño haciendo el Horacio. En fin, el Horacio es de Hamlet. En fin, todo esto también impresionante. Y lo que vino después, ¿no? Inmediatamente después, fueron una serie de cosas muy, muy padres. La Mandrágora, el Panorama desde el Puente, que ganó algunos premios. A Guadalupe le dieron un par de menciones por su participación en esa obra. La Cocina de Los Ángeles, una obra muy divertida, más o menos en la misma época. Acababa de estrenar en México, pero más o menos en la misma época. Es una de las pocas incursiones en comedia que hace Humphrey Bogart en cine, con La Cocina de Los Ángeles. No somos ángeles es el título original. Luego El Relojero de Córdoba, también con una puesta en escena muy carpera, ¿no? muy acorde con el espíritu de la obra. E inmediatamente después, bueno, viene la Mariana Pineda. Imagínate compartir el escenario con Ana Ofelia Murguía, María Rojo, Rocío Sagaón. Una maravilla. Y es que recordemos que ese tiempo, en ese entonces, el teatro era en México, en el DF.
Sí, la provincia sí. era como relegada de todas estas circunstancias del teatro, de la danza, y Jalapa era puntero en ese entonces. Así es. Empezó a ser señalado precisamente por esa cuestión cultural que había, por ese teatro tan espectacular que se hacía con grandes actores Sí, sí, sí. jalapeños, con una compañía pues apenas empezando, con actores que hicieron una compañía con ferrocarrileros, con amas de casa, con gente que no tenían una facultad de teatro. Eso fue después. Exacto, la facultad Entonces, es mucho después. Y bueno, qué bueno que lo recuerdas, porque efectivamente Manuel Fierro, Jorge Cortés, Gilberto Chacón, es el jalapeño que me estaba olvidando, no recuerdo quiénes más, eran ferrocarrileros, ¿no? Ellos habían empezado, Manuel había empezado a hacer teatro en la Universidad Obrera en México, pero siempre dentro del gremio de ferrocarrileros. Y bueno, Manuel termina siendo uno de los pilares, claro, con una trayectoria larguísima en la Universidad Veracruzana, pero Jorge Cortés se convierte en el pilar muy importante en su época de la actividad teatral en la escuela normal. así es. Entonces, y sí, efectivamente, es gente que tiene orígenes muy diversos, pero que se dedica con mucho tesón y con mucho amor y con mucha disciplina a hacer teatro. Creo que son las piezas fundamentales, ¿no? Tesón, disciplina Sí. y amor a lo que se hacía. Yo siento que esa fórmula se ha ido desquebrajando con el tiempo, ¿no? Yo lo siento así, ¿no? Es probable, es probable. Claro, tienes ahora, es decir, empiezan a aparecer el cine, la televisión y sobre todo ahora las redes sociales, y entonces más que el amor a lo que estás haciendo en escena, puede existir el hecho de que la atención que estás poniendo es a cuántos likes te van a dar, ¿no? a esta proyección mediática, más que a realmente la creación de algo, la comunicación con alguien en vivo. Porque el teatro finalmente, aunque no haya un diálogo directo, aunque yo no esté dialogando directamente con el espectador, hay un diálogo. Uno está diciendo una serie de cosas y uno recibe la reacción del espectador. Sí, y recordemos que toda esta sensación realista, pues con Sequizano, ¿no? Que fue el que nos trajo Claro. todas estas cuestiones aquí a Jalapa por Dagoberto. A través de Dagoberto. Por ejemplo, comentaba Dagoberto de Sequizano que cuando hace ese montaje en México muy afamada, y que rompen la cuarta pared para nosotros los actores, y de ahí sale Planche Dubois y demás para salirse ya al manicomio, pues la gente estaba en su asiento replegada, ¿no? Y yo creo que es mucho mejor que el 4D que tenemos ahora en el cine, ¿no? Que te avientan agüita y te mueven el sillón. O sea, todas estas cuestiones del teatro. La gente que no ha vivido esta experiencia del teatro, porque tenemos en Jalapa, desgraciadamente, chicos, gente adulta, que no ha vivido esa experiencia del teatro y que cuando va por primera vez dicen, no, es que esto se respira, se ve, uno puede tocar a los personajes. Y esa es la maravilla del teatro. ¿Cuántas veces nosotros hemos platicado sobre cómo pueden cambiar historias de las personas, las reales, por ver una obra de teatro, ¿no? Sí. Usted se acuerda de ese Hamlet en el Jalitic, y mucha gente de Jalapa de ese entonces que todavía dicen que la piel se les ponía chinita, quién sabe si por el frío que estaba haciendo y por la humedad, por las dos. Pero ver a los personajes y ver esa circunstancia y los actores y toda esa cuestión que se respiraba en ese momento. Sí. Ojalá que Jalapa pudiera rescatar otra vez esa magia del teatro en las calles. Pues no solamente en las calles, ¿no? También en la sala, lo que decías en este momento, yo recuerdo todavía comentarios de gente que me interrumpía en la calle, ¿no? Me detenía en la calle por citar una de las obras que fue Alguien dijo Dragón,
¿no? Que no solamente sí se presentó en el Teatro del Estado, pero también se presentó en otros lugares, y había alguien que comentaba de haber visto la función de Alguien dijo Dragón en lo que ahora le acaban de poner el nombre de Miguel Vélez Arceo, la explanada, Casa de Artesanías en Los Lagos. Yes. Se hizo una función allí, antes de que hubiera Casa de Artesanías y demás, se hizo una función allí y había gente que recordaba, muchos años después, recordaba todavía esa puesta en escena, pero no solamente la del exterior, sino también la de interiores. Claro. ¿No? Ahí son de las satisfacciones que uno tiene. Por ejemplo, con Alguien dijo Dragón, por ejemplo, con Alguien dijo con Caballo de Tolstoy. En fin. Y hay muchas experiencias con usted, maestro Paco, como actor, como director, puestas en escena, pero también hay una parte que me encanta de usted. El hecho de ser uno de los que incursionaron en hacer La Caja, hace ya muchos años. ¿Ya cuántos años de La Caja? 40. 40 años de La Caja. Y después Candileja. ¿Ya cuántos años de Candileja? 27. No me diga. Qué rápido pasa el tiempo, doctor. Sí. Y hace poco que le hicieron ese homenaje tan hermoso en la Universidad Veracruzana con el honoris causa. Verlo actuar, a mí me conmovió hasta las lágrimas. Era usted allí en escena. Que haciendo un recuento, sentándonos frente al escritorio, haciendo un recuento, ¿qué tanto le deja el teatro a usted en su vida? ¿Y usted qué le deja al teatro? Bueno, ¿qué le dejo yo al teatro? No lo sé. Creo que eso es más bien los otros los que tienen que juzgarlo, ¿no? Yo he dado mi mejor esfuerzo, he intentado hacer muchas cosas, dejar muchas cosas, de ahí también la docencia. Así es. ¿Qué tanto esto ha funcionado o no? Pues depende de los que han recibido las clases, de los que han visto las puestas en escena y demás, que me ha dejado a mí muchísimas satisfacciones. Es una carrera muy difícil porque sí tiene muchas satisfacciones, pero también tiene muchísimas dificultades. Claro. Muchos tropezones, muchos sinsabores, muchos proyectos truncos, muchas cosas que se quedan en el cajón, pero contra esto hay la otra parte, que es la parte de la satisfacción de los trabajos exitosos, realizados, bien hechos, y entonces, bueno, comentaba hace un momento de Mariana Pineda, por ejemplo, ¿no? con Manuel Montoro, el triciclo con Manuel Montoro, con el que participamos en el programa cultural de la Olimpiada en el 68, Alguien dijo Dragón, Las noches blancas de Leñero, que dirigió Jorge Castillo, Los títeres de Cachiporra de García Lorca, que dirigí yo con la compañía, Caballo de Tolstoy, que dirigió Mercedes, Nuestro pueblo de Thornton Wilder, que dirigió Montoro también. Ahí tengo una anécdota. Alguien hizo el comentario después de una función de qué tierna escena había entre yo y mi mujer, en una escena que era nocturna, etcétera, y estamos hablando del futuro de los hijos y demás. La relación entre Luisa y yo no era precisamente íntima, ni mucho menos, ¿no? Éramos compañeros de trabajo. Terminaba la escena, salíamos de escena tomados de la mano, pero cada quien agarraba para un lado porque ella tenía que preparar su siguiente escena y yo la mía. Pero transmitir esa ternura, ese amor, etcétera, al espectador, eso es una maravilla, ¿no? Entonces está eso, está La visita de la vieja dama, o trabajo más recientes, en fin, hay muchísimas cosas que me
que me ha dejado. La posibilidad, mencionabas hace un momento, de que nos inventamos la caja como una necesidad que había por allí, etcétera. La mantuvimos durante 4 o 5 años y, en fin, cosas que tienen que suceder, de pronto hay que dejar eso. Y 40 años después, el teatro sigue funcionando, sigue siendo un teatro caliente, la gente sigue yendo a ver las cosas que se presentan allí, en fin. Entonces, eso sigue funcionando. Pues hay muchísimas satisfacciones. ¿Y qué le gusta más? ¿Ser actor, ser director, ser gestor, ser amigo, ser profesor? ¿Qué le gusta más? Según yo, lo he repetido muchas veces, según yo, y no es una cosa que yo me invente, sino a alguien más se lo escuché, creo que es de la primera gente de quien lo leí era Augusto Boal. Hay muchas maneras de ser teatro. Yo las prefiero todas. Bien. Porque uno puede ser... La parte más visible del teatro es el actor. Es el que está en escena y es el que el espectador ve. Pero detrás de este actor, no. Pero junto, no detrás, junto con este actor está el autor, está el director, está el diseñador de vestuario, está el diseñador de escenografía, está el carpintero que hace la escenografía, está la costurera que hace el vestuario, está el musicalizador, está el compositor, está el etcétera. Creo que he incursionado en todas. En algunos casos con más fortuna que en otros, pero incluso con las cosas que he tenido menos fortuna ha sido, por ejemplo, coreógrafo, en alguna puesta en escena, pero sobre todo en las puestas en escena más recientes, no era solamente la dirección, sino también todo el diseño de producción, escenografía, vestuario, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta hacer? No tendría una predilección, ¿no? Me gusta actuar, me gusta dirigir, me gusta hacer el diseño, me gusta meterme en toda la cuestión plástica, histórica y demás para encontrar los diseños adecuados, la resolución técnica para poner esto en escena. Y más recientemente, cuando ya no he tenido la posibilidad física de estar en escena, la satisfacción de que llega un estudiante de preparatoria buscando la obra que va a presentar para presentarla en el concurso de enseñanza media, en el concurso de preparatorias, y un mes después que llega y dice que ganaron el premio, pues es una gran satisfacción también, ¿no? Porque yo no estaba en escena, yo no estaba haciendo la puesta en escena, yo no estaba apoyando física directamente, pero sí de alguna manera esta guía, esta orientación está funcionando. En fin. Pues maestro, se nos está acabando el tiempo y a mí me encantaría comprometerlo para que un día de estos pudiéramos ir a Candileja. Candileja es un espacio cultural también del maestro Paco Beberido, con sus recursos del maestro Paco Beberido, con sus cuestiones y tiempo del maestro Paco Beberido. Y para mí siempre ha sido una ensoñación ese lugar. Es para mí ir, recordar cuando era estudiante, poder platicar con alguien, que eso es a veces tan difícil de platicar de la historia del teatro. A mí es algo que yo le aprendí a usted, que es algo que también me heredó. Esa plática cuando usted me dijo que se metió en el Teatro del Estado, que sacaron los archivos del Teatro del Estado y que se metió usted al bote de basura y nada más le salían las piernas sacando de pepenador, maestro, sí, de pepenador, sí. Usted de pepenador, ahí en el bote de basura, y se le ha aprendido. Yo también fui pepenadora de la basura de Dagoberto cuando me dijo, todo esto es basura, llévate lo que quieras. ¿Y qué hacer con esa historia? ¿Qué hacer con ese legado que nos dejan ellos y no hay dónde ponerla? ¿Qué hacemos? Pues lo que yo he intentado hacer ha sido no instalar un basurero, sino instalar un espacio donde todo ese material pueda estar al cuidado,
y a la disposición, sobre todo, de la gente que va a venir en algún momento y que le va a interesar qué se hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo, hace 3 años, hace 5 años, hace 40 años, hace 100 años. Siempre la necesidad de información va a estar allí y la idea es justamente no dejar que se pierda en el olvido. Que no se pierda la historia de nosotros. Que no se pierda la historia de nosotros. Sí. Pues bueno, esto ha sido el maestro Paco Beberido. ¿Nos invita a Candileja? Por supuesto, ¿cómo no? Pues ya está, la segunda parte. Muchísimas gracias. Ya está.